en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Ahora vamos a pasar al capítulo 5 y vamos a estar leyendo el verso 6 y 7. Amén. Jueces capítulo 5, versos 6 y 7. Dice la palabra del Señor: en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Amén. Poderosa lectura de la palabra del Señor. Adiós. Después de la muerte de Josué, Dios levantó jueces, Él levantó líderes, que Él ungió, Él los escogió, Él los preparó, los capacitó, Él les dio sabiduría para guiar a su pueblo y liberarlos de la opresión del enemigo, para ofrecerles aquella guianza, aquella protección, para poder administrar justicia entre su pueblo. Y entre este grupo élite de líderes, vemos que Dios puso su mirada sobre una mujer. Él escogió y separó y ungió, incluyó una mujer. Ella era llamada Débora. Ella fue seleccionada por Dios para ser juez en Israel. Ella era profetisa, o sea que ella era un vocero de Dios. El Espíritu de Dios descendía sobre ella. Ella escuchaba la voz de Dios para declarar la palabra de Dios a su pueblo. Entonces, hoy día Dios también está buscando mujeres que Él ha separado, que Él ha llenado con el poder de su Espíritu Santo para levantarlas, para declarar su palabra en estos tiempos que estamos viviendo, que tanto se necesita escuchar una voz ungida que declare la palabra del Señor. ¿Cuántas dicen gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Entonces, no nos debe de sorprender que ella fue incluida entre este grupo de líderes. Vemos varios ejemplos en las Escrituras de mujeres que eran profetisas, que declaraban la palabra del Señor. Podemos ver a María, que fue la hermana de Moisés y Aarón. En el libro de Éxodo, el capítulo 15, el verso 20, dice la palabra del Señor: y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Ella es designada como una profetisa, como una mujer ungida por Dios que declaraba la palabra del Señor. También podemos ver en Segunda de Crónicas, el capítulo 34, el verso 22, a otra mujer que es designada como profetisa. Dice la palabra: entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Harás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio. Y dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. Ella compartió, reveló palabra de Dios para el rey Josías. Le confirmó y le motivó a él a restaurar la adoración de Dios en Jerusalén. Ellos habían encontrado la ley en el templo y ella dio dirección, dio palabra profética al rey. Entonces vemos que Dios busca mujeres, que Él puede despertar en ellas ese corazón de Débora, ese poder, esa unción para declarar su palabra en estos últimos días. ¿Cuántas dicen gloria al Señor? Amén. Gloria a Dios. Dicen, Dios me quiere utilizar a mí? Dios me quiere usar a mí para ser una mujer ungida por el Espíritu Santo, que pueda declarar su palabra en estos tiempos. También Amén. podemos ver que la esposa de Isaías es mencionada como una profetisa. Ahora, algunos piensan que se le dice profetisa por ser esposa del profeta, pero realmente las escrituras
no nos esclarece en ese punto. Simplemente dice que era una profetisa. Yo pienso que quizás ella también era usada igualmente que su esposo para declarar la palabra del Señor. En Isaías capítulo 8, el verso 3 dice la palabra, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. Entonces ella también es designada como profetisa. También vemos esto en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios habla de una viuda, Ana, que dice la palabra que estuvo presente cuando Jesús fue presentado en el templo. En Lucas, el capítulo 2, el verso 36 al 38. Voy a estar tomando lectura de Lucas 2, 36 al 38. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esta fue una mujer viuda que estaba siempre en el templo, haciendo ayuno, haciendo oración, buscando el rostro del Señor. Y el Señor la ungió a ella como profetisa para declarar su palabra. También podemos ver las 4 hijas de Felipe el evangelista. Vamos a ir a Hechos, el capítulo 21. Hechos, el capítulo 21, el verso 8 y 9. Verso 8 y 9. Dice la palabra del Señor. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Entonces vemos todo tipo de mujer, hermanas. Mujeres casadas, mujeres ya ancianas, viudas, mujeres vírgenes, doncellas, jovencitas, siendo usadas por el Señor Jesucristo para declarar su palabra. Y sabemos que esto fue profetizado por el profeta Joel, en Joel 2:28, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Pedro reiteró estas palabras en el día de Pentecostés en Hechos 2, el verso 18, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Declararán mi palabra. Ese día se llegó en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos y ellos todos comenzaron, entre ellos las mujeres, comenzaron a profetizar, a alabar a Dios, a declarar las verdades del Señor. Entonces el Señor aún está derramando su Espíritu Santo sobre toda carne, sobre hombres, sobre mujeres. Y Él está utilizándolos para hablar su palabra. Él quiere levantar, Él quiere comenzar a sacudirnos, a incomodarnos y que podamos levantarnos en esta hora, como lo hizo esta mujer. Bajo la autoridad de Dios, Él la levantó para que ella hablara palabra de Dios. Y ser un vocero, mis hermanas. Hay tantas voces que están gritando confusión en esta hora. Pero se necesita varones y mujeres ungidas por el Espíritu Santo para ser voceros de Dios en esta hora de tanta confusión. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Amén. Entonces, ¿cuáles eran algunas de las características de Débora? A mí me interesa saber cuáles eran algunas de sus cualidades de esta mujer usada por Dios. Ella primeramente estaba llena de sabiduría. Era una mujer prudente, sabia. Y el pueblo reconoció esto en ella. Ella tenía la confianza de los líderes en Israel. Ella gozaba esa confianza por ser una mujer sabia. Su nombre significa abeja o trabajadora como la abeja. O sea que era una mujer esforzada. Era una mujer echada para adelante. Era una mujer trabajadora
ocupada siempre en servir el pueblo del Señor. Esa era la pasión de ella, de trabajar y de servir. Entonces, si la comparamos a una abeja, podemos decir que Débora era dulce cuando ella tenía que ser dulce. Ella era dulce, era poeta, ella era cantante, ella escribió cantos. Entonces, ella tenía su lado artístico, su lado dulce, ese lado, pues, cuando tenía que aplicar esa dulzura, ella lo aplicaba. Entonces, pero también como la abeja, ella podía picar. Ella era fuerte, ella era valiente, era dulce, pero fuerte a la vez. Ella fue descrita como una madre en Israel, una madre que atiende con amor, con ternura a las necesidades de sus hijos, que instruye a sus hijos en el camino del Señor, que defiende y protege y administra justicia. Ella fue descrita como una madre en Israel, pero también está descrita como una guerrera llena de fe, una mujer fuerte en la fe, que se levantó como aquella madre feroz que se levanta para proteger a sus hijos, para defenderlos. Porque la situación que Israel estaba enfrentando, mis hermanas, era terrible. Era terrible la situación. La cultura y la religión de los cananeos era una cultura cruel. Era una religión que era brutal. Ellos sacrificaban a los infantes. Ellos practicaban la prostitución en sus templos. Entonces, el pueblo de Dios estaba sufriendo bajo este rey y este general malvado, bajo la opresión de estos enemigos. ¿Cuáles condiciones estaban enfrentando ellos? Ellos no podían viajar sin sentir peligro de hurto, peligro personal, no podían movilizarse, ¿verdad? No podían tener esa libertad para hacer comercio, no podían sembrar ni cosechar, no había paz, estaban temerosos. Dice la palabra que las aldeas estaban decaídas, estaban abandonadas. Había temor, había incertidumbre por todos lados. No había suficientes armas para luchar contra el enemigo. La situación era bastante parecida, mis hermanas, a lo que nosotros estamos viviendo hoy día. Sitiados por el enemigo, caos a nuestro alrededor. Ahorita mismo en los Estados Unidos estamos viviendo caos en nuestras calles, confusión. El enemigo está causando divisiones. Y esta era la condición del pueblo de Israel. Amén. Sitiados por el enemigo, bajo ataque. Pero dice la palabra que ella se levantó. Dios la había levantado, Dios la había ungido y ella se sacudió. Ella dice, yo me levanté como madre en Israel. Ella estuvo dispuesta a pararse. Ella estuvo dispuesta a contestar el llamado de Dios. Yo quiero decirle, hermana, usted es una soldada de Cristo. Usted es dulce, pero cuando tiene que picar, va a picar fuerte. Amén. Usted es una guerrera en el reino del Señor. Y estos son tiempos de guerra, mi hermana. No estamos en tiempos cómodos ahorita mismo. Estamos en tiempos de guerra espiritual, donde el enemigo quiere tomar ventaja de la confusión, del temor y de la incertidumbre para traer abajo al pueblo de Dios. Pero sabemos que hay mujeres, hay varones que van a estar dispuestos en esta hora a asumir su rol como guerreros, como soldados en el ejército del Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que comenzar a pensar en esos términos, que estamos en una guerra. En una guerra hay que pelear, en una guerra hay que luchar. Tenemos que comenzar a pensar de la guerra, de que somos soldados, que tenemos armas. Si no, vamos a ser cristianos débiles. Definitivamente no vamos a poder conquistar territorio para el Señor Jesucristo. Y no vamos a poder permanecer en estos tiempos difíciles. Porque es Dios que adiestra mis manos para la batalla, mi hermana. Es Dios el que te capacita. Él te ha llenado con el Espíritu Santo y Él es el que te unge y te utiliza. Pero tengo que estar dispuesta a someterme, a hacer ese vaso como lo fue Débora. Ella se levantó de la comodidad, estaba debajo de su palmera,
guiando al pueblo, pero cuando a ella se le pidió ir a guerra, ella dijo, yo iré. Entonces, tenemos que estar dispuestos a someternos, mis hermanas, a un proceso de entrenamiento, de preparación por el Señor Jesucristo. En el ejército aquí en los Estados Unidos, hay una fase que le dicen la fase número 1 en el entrenamiento de un soldado. Esta fase se llama la fase del control total. Toda acción del soldado es monitoreada y corregida por su sargento. Se está buscando un quebrantamiento psicológico de este soldado. El sargento sabe que si el soldado no obedece y sigue sus órdenes, no se va a poder confiar en el tiempo de batalla, donde quizás él va a huir y poner en peligro el grupo y la misión. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tenemos que superar esta primera fase de entrenamiento como guerreras, como soldadas de Jesucristo, de un control total, siendo controladas por el poder del Espíritu Santo, siendo guiadas por Dios. Muchas veces nuestras manos están débiles. No podemos luchar porque nosotras aún tenemos control. Estamos controlando nuestras manos. Nuestras manos están débiles porque son manos que no son manos activas, ¿verdad? Vemos que Débora era luchadora, era trabajadora, estaba siempre emprendiendo. Usted dirá, pues hermana Sofía, ahorita mismo no puedo hacer mucho. Usted puede orar, usted puede guerrear en el mundo espiritual, ¿verdad? Quizás físicamente no podemos estar aquí y allá, pero podemos guerrear en el espíritu. Dios nos ha autorizado a ejecutar su voluntad sobre la faz de la tierra, pero tenemos que darle control total al Señor. Tenemos que ser llenas y ungidas por el Espíritu Santo. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, sometidas como ese sacrificio vivo, que no se queja, está muerto, nada más sigue las órdenes, se levanta. Débora estaba dispuesta a levantarse. Este es el corazón de una Débora que está totalmente guiada y controlada por el Señor Jesucristo y dispuesta a luchar contra el enemigo cuando ve la necesidad, luchar junto a los guerreros de Dios. Yo veo una hermosa colaboración entre Débora y Barak. Me gusta muchísimo este ejemplo bíblico. Y esto nos puede dar ejemplo a nosotras en la iglesia, que debe de haber una hermosa colaboración entre hermanos y hermanas, entre esposos y esposas. Nuestra actitud no debe de ser la actitud como la que promueve el mundo, de una rivalidad entre los sexos. Eso no es la voluntad del Señor. Debemos y podemos trabajar en unidad. Claro, siempre y cuando estamos dentro del orden establecido por el Señor. Vemos que Barak reconoció la mano de Dios sobre Débora y él solicitó su presencia junto a él en la batalla. Dice Jueces 4:8, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y dice la palabra, ella dijo, iré contigo. Qué lindo es cuando un varón de Dios, reconoce y valora la unción de Dios sobre su esposa o sobre sus colaboradoras en Cristo. Qué lindo cuando las siervas del Señor reconocen que ellas necesitan la fuerza, la cobertura, la autoridad masculina de sus esposos, de sus líderes y colaboradores en Cristo, para lograr aquellas metas espirituales. Vemos esta linda colaboración entre Débora y Barak. Yo le quiero testificar que yo experimenté esto mismo en mi vida en una ocasión. Era alrededor eso del año 2007 y mi esposo y yo estábamos en la gira misionera. Entonces recibimos una llamada
que los hermanos que nos estaban reemplazando, cuidando nuestra iglesia, Tabernáculo de Vida en Panamá, que ellos tenían una situación urgente, ellos iban a tener que empacar su maleta y regresarse a los Estados Unidos. Entonces, comenzamos a orar, no había otro ministro en la iglesia, no había otro pastor disponible para encargarse de la iglesia. Entonces me acuerdo que mi esposo me dijo, Sofía, vamos a unirnos en oración, realmente tenemos una necesidad ahorita muy apremiante. Alguien tiene que asumir el liderazgo de la iglesia y llevar la iglesia hacia adelante. Nos faltaba unos 4 meses de gira misionera, no habíamos terminado. Entonces yo estaba rodeada orando y tan claro, hermanas, ustedes saben cómo es cuando el Señor le habla a uno. Es tan claro y no hay duda. El Señor me habló y me dijo, Sofía, tú vas a empacar maletas, te vas a ir con los niños, vas a adelantar a tu esposo y vas a cuidar la iglesia. Y yo me quedé asustada. Yo dije, Señor, de nuevo el Señor me repitió la misma palabra. Vas a regresar a Panamá, vas a ayudar a los hermanos, vas a meterte allí, yo te voy a usar, no temas. Entonces yo con mucha confianza, yo fui a mi esposo, yo le compartí lo que el Señor había hablado a mi corazón. Y él me dijo, ¿estás segura? Le dije, sí, Dios me ha hablado. Entonces él habló. En ese tiempo, mi papá, el hermano John Hopkins, era el supervisor regional del área de México, el Caribe y Centroamérica. Entonces nosotros lo llamamos a él y mi esposo le compartió lo que el Señor me había hablado. Entonces me pasó el teléfono y primeramente mi papá me habló como mi líder, pero después él me habló como mi padre. Y él me dice, ahora Sofía, quiero decirte una cosa, más vale que has escuchado la voz del Señor, porque no te quiero allá en Panamá llorando por tu esposo. Y yo me acuerdo que yo le dije, con mucha seguridad, le dije, papá, Dios me ha hablado. Dios ha hablado a mi corazón. Él ha confirmado esta palabra. Y yo siento esa confianza, no en mí misma, pero sino que en Dios, que Dios ha hablado a mi vida. Entonces él me dijo, está bien, yo voy a presentar esto al comité de las misiones y para ver si lo aprueban. Hermanas, los hermanos aprobaron la decisión. Yo empaqué mi maleta, me fui con mis 2 hijos pequeños y regresé a Panamá. Mi esposo me acompañó, me instaló. Nosotros hablamos con los hermanos de la iglesia. Y yo me acuerdo que en la reunión que tuvimos, yo me paré en el púlpito y yo hablé a los varones de la iglesia y yo les leí esta lectura acerca de Débora y Barak. Y yo les dije, hermanos, yo no puedo hacer esto sin ustedes. Yo no voy a poder cumplir la voluntad del Señor si ustedes no me apoyan, si ustedes no me respaldan. Y yo le quiero dar gloria al Señor, que esos varones reconocieron la mano de Dios sobre mi vida. Ellos reconocieron que el Señor había hablado a mi vida y ellos me respaldaron el 100%. 4 meses después, en ese tiempo tuvimos un traslado de un templo a otro, tuvimos situaciones que no fueron nada fáciles, pero el Señor me fortaleció y esos varones de Dios me apoyaron. Y después regresó mi esposo. Y yo le quiero decir que yo creo que yo besé la tierra cuando mi esposo aterrizó, porque yo estaba muy lista en pasarle a él la batuta. Amén. Yo en ese tiempo crecí mucho y realmente mi respeto hacia los varones de Dios incrementó grandemente porque yo pude entender qué gran peso ellos llevan, cómo debemos de orar por ellos. Pero yo le doy gracias al Señor que el Señor me pudo utilizar en ese momento, me pudo utilizar en esa hora y que esos varones de Dios colaboraron conmigo y juntos dimos la victoria. Amén. Entonces, Débora había profetizado que la victoria iba a venir por medio de la mano de una mujer, que esa victoria iba a venir. Y así fue, mis hermanas. A mí me gusta cómo termina esta historia con esa gran guerrera Jael, que ella no toleró al enemigo en su casa.
dice la palabra que ella lo engañó. Ella lo invitó, pero lo engañó. Lo cubrió con un manto. Dice la palabra que le dio un odre de leche y cuando se durmió, tomó un mazo y una estaca y se la metió por las sienes. ¡Qué mujer tan valiente, tan atrevida, tan fuerte esta, que no toleró que el enemigo estuviera en su casa! Entonces, hermanas, yo quiero decirles que para ser una verdadera Débora no podemos permitir al enemigo en nuestra casa. No podemos permitir la carne que se permanezca en nuestra vida. Pero tenemos que ser como esta mujer valiente y echar fuera al enemigo de nuestra tienda. Algunas tienen la carne, tienen que el mundo, el diablo, durmiendo tranquilamente en su casa, alimentándolo, acobijándolo, dándole esa leche. Y ahí está el enemigo tranquilo durmiendo con su barriguita llena de leche. Lo tienen bien cómodo, pero no han tomado el paso siguiente de realmente matar al enemigo, de derribar al enemigo, de conquistar al enemigo y de echarlo fuera de su casa, de echarlo fuera de su vida, de echarlo fuera de su territorio. Entonces, el enemigo no está preocupado porque hay paz contigo. Hay paz con tu carne, hay paz, tienes paz con el mundo, tienes paz con tu carne, paz con el enemigo. Ella no va a hacer nada, yo puedo dormir tranquilo, yo puedo estar aquí, dice el enemigo. Es tiempo de desalojar el enemigo de nuestras vidas, hermanas. Nunca podremos cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, de ser aquella mujer espiritual, aquella profetisa que declara la verdad de la palabra del Señor, si no primeramente desalojamos el enemigo de nuestra tienda, así como lo hizo Jael, amén, y matar esa carne, matar esa voluntad, ser ese sacrificio vivo para honra y gloria del Señor. Me gusta algo que dijo Aristóteles. Él dijo, considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Muchas veces la victoria que primeramente tenemos que ganar es la victoria sobre nosotras mismas, sobre nuestra carne. Y yo quiero animarle que mate la influencia del mundo en su vida, hermana. En estos tiempos no podemos descuidarnos. Tenemos que matar la influencia del mundo, del enemigo y de la carne y desalojar la mentira del enemigo. Yo quiero decirle, mis hermanas, que en estos momentos el enemigo está utilizando un espíritu de mentira muy fuerte en contra de las personas. Y él está atacando al pueblo de Dios en su mente, con sus pensamientos. Él está viniendo en contra de nosotros con esos dardos encendidos. En este tiempo hay mucho caos, hay muchas cosas que se están diciendo. Hay mucho temor y el enemigo está tirando sus mentiras hacia nuestro pensamiento. Yo quiero animarle que se ponga la armadura, el yelmo de salvación para proteger su mente en esta hora. Matar la influencia, las mentiras del enemigo. Es tiempo, mis hermanas, que las hijas de Débora, aquellas que quieren ser Déboras en este tiempo, aquellas que quieren ser usadas por Dios, permitan que el poder del Espíritu Santo te sacude, te mueve, te inste, te llene, te unge. No es tu poder, no es mi poder. Es el poder de Dios que nos toma, mis hermanas, que nos capacita, que nos da el poder para poder luchar y vencer al enemigo. Dios está levantando esas mujeres que tienen ese corazón, como esta gran mujer. Él quiere inquietarte. El Señor quiere usarte. El Señor va a usarte. Él puede usarte. No creas esa mentira del enemigo. No, yo nunca podría ser usada por Dios. Si eres llena con el poder del Espíritu Santo, te quiero decir que tú estás más que capacitada para luchar en la guerra espiritual. Entonces tienes que levantarte. Tienes que permitir que Dios te levante como aquella madre, como aquella guerrera espiritual. Lucha, profetice, hermana. No tenga temor de esa palabra. No estamos hablando de adivinar el futuro, estamos hablando de hablar la palabra ungida de Dios.
Y cuando sale esa palabra ungida de tu boca, muchas veces sin darte cuenta, estás profetizando muchas cosas en el mundo espiritual. Amén. Es tiempo que nos levantemos para declarar la palabra del Señor. Es tiempo que también los varones se levanten como Barak, que tomen esas armas, ¿verdad? Ellos estaban en una desventaja ante el enemigo. Pero sabemos que Dios envió lluvias y esos carros hechos de hierro del enemigo se atascaron en el lodo, se atascaron en ese lugar. Ya las armas del enemigo ya no sirvieron para nada. Y aquel pueblo que estaba en desventaja, esos varones de Dios que sentían que no tenían las armas, no se sentían preparados quizás, pero estaban respaldados por el poder de Dios. Ellos lograron una gran victoria en ese día. Entonces es tiempo que tomemos esas armas, mis hermanas, para luchar contra el enemigo, para luchar en contra del mundo, para luchar en contra de la carne y luchar en unidad. Qué hermoso es servir al Señor. Yo le doy gracias al Señor que sirvo al Señor en unidad con mi esposo. Y ambos los dos tenemos ese deseo de ser usados por Dios. Y podemos ver que juntos logramos muchas cosas. Así es, hermana, únase con su esposo, esposo con la esposa, en oración, en guerra. Únase con sus hermanos, con sus hermanas, líderes con líderes. Vamos a reconocer que Dios ha dado dones, ha dado capacidades en el cuerpo de Cristo. Y esto es para lograr su voluntad, su voluntad. Yo quiero orar con ustedes en esta hora. Vamos a pedir en este momento que el Espíritu Santo toque el corazón de alguien. Quizás hay alguna hermana que ha estado muy desanimada en esta lucha que está emprendiendo y se ha sentido débil en este momento. Yo quiero decirte que tu identidad es como hija de Dios, llena del Espíritu Santo. Tu identidad y tu potencial es de poder ser una mujer grandemente usada por el Señor. No importa la circunstancia, mi hermana. Tu potencial es ser una mujer grandemente usada por el Señor. Entonces, levántate. Deja que el Espíritu Santo ahorita mismo hable a tu corazón. Que el Espíritu Santo remueva y sacude cualquier cosa que está impidiendo ahorita mismo que tú tengas aquella confianza, tener esa dulzura del Espíritu Santo, como lo tuvo Débora, que supo cantar, que supo alabar, que supo glorificar. Era una mujer dulce, pero muy fuerte a la vez. También con esa fuerza, ¿verdad? Atacando al enemigo, siendo una mujer valiente, una mujer de fe. Este es el potencial que está dentro de ti, porque eres llena del poder del Espíritu Santo. Vamos a orar, Señor Jesucristo. En esta hora, fortalece a mis hermanas allá, las hermanas de Tabernáculo de Vida Getafe en Madrid, España. Fortalece a mi hermana Vanessa. Señor Jesucristo, ahorita mismo estoy clamando a ti que tú derrames el poder de tu Espíritu Santo ahí en sus hogares, donde sea que se encuentran mis hermanas, estas Déboras de Dios. Señor, levanta ese corazón, sacude ese espíritu, Señor, para que ellas se levanten en el poder de tu Espíritu Santo, para luchar para sus familias, para luchar en contra del enemigo, para ver, Señor, que sus iglesias echen para adelante en territorio del enemigo conquistando. Señor, todo espíritu de desánimo, de cansancio espiritual, ahorita mismo toda confusión del enemigo, echamos fuera, Señor, en el santo nombre de Jesucristo. Pon tu mano sobre mis hermanas. Hoy yo siento el fluir del Espíritu Santo. Alguien va a recibir su libertad en esta hora. Alguien va a recibir nuevas fuerzas en esta hora. Alguien va a comenzar a actuar en ese espíritu de Débora. Alguien va a ser valiente para el Señor. Dios va a usar a alguien. Señor, en tu santo nombre, bendice a mis hermanas. Derrama tu unción sobre ellas.
Padre, trae ese espíritu de unidad entre nosotros, entre el cuerpo de Cristo, que podamos ver y valorar, Señor, los dones el uno del otro, que estamos en el mismo equipo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, mis queridas hermanas. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana Sofía, por tremenda palabra de parte del Señor. Amén. Yo creo que el Señor nos está llamando, mis hermanas, para que seamos parte del avivamiento aquí en España. Amén. Él nos muestra esos ejemplos de mujeres guerreras, de cómo Dios las preparó, cómo Dios hizo proezas, maravillas por manos de estas mujeres. Y lo mismo, hermanas, el Señor quiere hacer también con nosotras. Amén. Hay mucho trabajo por delante, mi hermana, mucho por hacer, lo que el Señor quiere realizar aquí en España. Y Él te está llamando, mi hermana. Él te está preparando, mi hermana, para